Vamos a dar un avance de las noticias que vamos a compartir después del capítulo deportivo que ya comienza. Médicos del Hospital Maciel evaluaron la capacidad pulmonar a los transeúntes en la Plaza del Entrevero. Tabaré Leyton, uno de los cantantes de tango y ritmos criollos más importantes del Uruguay. Vamos con los datos del tiempo para mañana jueves, que es el resumen de noticias de la jornada. Muchas gracias por la compañía. Nos reencontramos mañana. Para nosotros mañana es ahora. Hay más noticias para compartir. Por una información falsa que le dio al Ministerio sobre la causa de la muerte de un preso en el penal de Libertad, se mostró conforme con la aclaración emitida por el Ministerio del Interior. Todos los textos de los comunicados del Ministerio del Interior ustedes los tienen en la página web de Subrayado. La Intendencia de Montevideo promoverá... Nos vamos ahora al Club de Pesca del Cerro, donde el precandidato del Frente Amplio, Mario Vergara, realiza un acto político. Allí está nuestro compañero... Esa estructura. En un encuentro en Piedras Blancas, el precandidato a la presidencia por el Partido Colorado. En el litoral del país, el sector agrícola realiza una evaluación positiva tras los buenos rendimientos en los cultivos de invierno. En el marco de la cumbre se reunieron en Argentina Mauricio Macri. Vemos ahora un adelanto de las noticias que vamos a compartir después del capítulo deportivo que ya comienza. Repasamos los titulares más importantes del día. Para nosotros mañana es ahora. Vamos a la pausa y enseguida venimos con más noticias. Buenas tardes, estos son algunos adelantos de los temas que estamos trabajando en Subrayado. Con más información nacional, internacional y el deporte, nos reencontramos a las 19 horas en la edición central de Subrayado. Hasta luego. Nos vamos ahora rápidamente con el equipo de Subrayado que estaba en la Asamblea de los Trabajadores del Transporte Interdepartamental. Repasamos los titulares más importantes del día. El Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional. Tal como les adelantábamos, ya está con nosotros Nicolás Lucich para analizar el tema de la inflación. Su confianza en el crecimiento, su confianza en el 2,5%. No lo estaba, y ese efecto además es bastante alta, 8%, tampoco es que esté hoy. Vamos ahora con las principales cotizaciones de cierre. Ya viene Escape Perfecto Famosos, luego Mi Vida Eres Tú, le sigue Flores de Cristal, El Rico y Lázaro y al cierre Sangre Azul. Muchas gracias por la compañía, nos reencontramos mañana. Para nosotros mañana es ahora. Buenas tardes. Acaba de finalizar Blanca este acto. Blanca Rodríguez. ¿Cómo te imaginas el 2019? Que el 2019 sea todo lo que te imagines y que nos encuentre como siempre, juntos. Ahora tomamos contacto con Aureliano Fole para ampliar la información. Hacemos la última pausa, luego de la misma llega el prometido informe especial de Subrayado. Mañana martes vamos con los datos del tiempo, se va a presentar. Buenas tardes, les doy la bienvenida a las noticias. Nos vamos a otros temas. El profesor de la Facultad de Ciencias, Martín Zambarino. La presidenta de ANCAP aseguró que pese a la suba del petróleo en los mercados internacionales. Vemos ahora un adelanto de las noticias que vamos a compartir después del capítulo deportivo que ya comienza. Hacemos la última pausa y luego viene Nicolás Lucich a analizar el último dato de PBI que se conoció esta tarde. Ya venimos. Vamos con los datos del tiempo para mañana miércoles que se va a presentar con... Buenas tardes, les doy la bienvenida a las noticias. Se han aplicado multas que van desde los 60.000 hasta más de 1 millón de pesos. Buenas tardes, les doy la bienvenida a las noticias. Este miércoles la Asamblea General votará el cese como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Vean ustedes las imágenes y la historia que vamos a compartir ahora. El Comité de Emergencia de Cerro Largo para el senador nacionalista Javier García. El ministro de Economía Danilo Astori comentó en rueda de prensa. Noches, el acto está en pleno desarrollo. El expresidente Julio María Sanguinetti opinó sobre las medidas anunciadas por el gobierno. Hacemos la última pausa y enseguida venimos con más noticias. Comenzaron las preinscripciones para el ingreso al liceo 60 Chile. UTE tiene pronto su balance semestral. Nos llega información de último momento a propósito de otro caso de primaria que está llegando a propósito de esta situación. Vemos ahora el resumen de noticias de la jornada.
La vicepresidenta de ACE dijo que en los centros de salud pública se constatan a diario. Hacemos la primera pausa, luego de la misma. Temas que vienen en el próximo tramo de Subrayado. Vamos con los datos del tiempo para el fin de semana. Mañana sábado, que tengan muy buen fin de semana. Señaló que hay una menor reincidencia en los jóvenes que cumplen medidas de libertad asistida. Hay más noticias para compartir. Comenzamos con una noticia que viene del capítulo policial, con la que ayer cerrábamos. Nos vamos a la información internacional. Una información de último momento señala que el funcionario judicial, reclusos del polo industrial, diseñaron y construyeron un invernáculo en la localidad de Montes, departamento de Canelones. La ministra de Turismo anunció que realizarán en Buenos Aires. El sector Ciudadanos del candidato Ernesto Talvi acusó al gobierno de romper el pacto ético acordado entre todos los partidos políticos. Como se plena campaña electoral, además el tema ha emergido y vale la pena poner. El hombre murciélago conocido. Hacemos la primera pausa, luego de la misma llega más información a propósito de la transición. Este mes, las trabajadoras domésticas que no hayan tenido faltas en el año, el presidente de la República y usted, que salían caminando juntos, para nosotros damos vuelta a la página de los diarios y eso es absolutamente costumbre. Y después algo que lamentablemente... Rodrigo Ferrey, quien va a ser prosecretario de la presidencia, usted le esbozó algunas de las grandes líneas de las 9 áreas en las cuales divide la ley de urgente consideración. Obviamente. Usted hablaba de la modificación de textos legales. Esto me lleva a... Bueno, pero Blanca, por más mujeres. ¿Ah, sí? Vamos por más mujeres. Bueno, vamos por más bien. mujeres. Una más, me comprometo que hay. Luis Lacalle Pou es el primer presidente nacionalista electo desde 1989. Vamos con los datos del tiempo para mañana martes. Vemos ahora el resumen de noticias de la jornada. Buenas tardes, les doy la bienvenida a las noticias. Y básicamente hay unos aspectos que el programa de Talvi se... La futura ministra de Economía, Susana Arbeleche, concurrió hoy a Torre Ejecutiva para solicitar información al gobierno. Ahora nos vamos al comando del presidente electo Luis Lacalle Pou. Nos vamos al contacto con un equipo de nuestro noticiero sensiblemente afectado. Buenas tardes, Blanca. Como estás viendo, la noticia nos trajo hasta acá. Buenas tardes, les doy la bienvenida a un avance de las noticias que estaremos compartiendo con ustedes a partir de las 19 horas en nuestra edición central. El director de la División Limpieza de la Intendencia de Montevideo, los esperamos en minutos a las 19 horas en la edición central de Subrayado. Hasta luego. El senador electo Mario Vergara sostuvo que en Montevideo y Canelones... Vamos con los datos del tiempo para mañana martes. De la carne sí. Ha habido gestiones, ¿verdad? Para tratar de que las autoridades del Ministerio de Economía... A reclamo mensual de un sector u otro. Nos reencontramos mañana, para nosotros mañana es ahora. Buenas tardes, les doy la bienvenida a las noticias. El presidente Tabaré Vázquez y el mandatario electo Luis Lacalle Pou. Señor presidente. Las temperaturas han ido en aumento en las últimas horas y las autoridades alertaron sobre las posibles... Hoy es el Día Internacional. Repasamos ahora los titulares más importantes del día. Ante la falta de precipitaciones, la Dirección Nacional de Bomberos... Nos vamos ahora nuevamente al departamento de Rocha. No lo sé. Vamos a estar volviendo más adelante, seguramente cuando haga uso de la palabra el presidente. El Ministerio de Defensa junto a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Vemos ahora un adelanto de las noticias que vamos a compartir después del capítulo deportivo que ya comienza. El ex dirigente sindical Richard Reed dijo que lo ocurrido en los incidentes de Quibón. Nos vamos con los datos del tiempo para mañana. Vemos ahora el resumen de noticias de la jornada. La Armada Nacional rescató este fin de semana el consejero de primaria, maestro Héctor Florit. El presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, anunció que después de entregar el mandato, esta tarde el designado ministro del Interior del gobierno de Lacalle Pou se reunió con el sindicato policial. El plan de vivienda sindical del PIT-CNT celebra haber conseguido terrenos en lugares céntricos de Montevideo para cooperativas. Yo estoy... ¿Vos estás? Nuevo gobierno. Muy bien, Martín, muchas gracias. Pese a la baja de la natalidad y el embarazo adolescente el año pasado, ya faltan pocas horas para que se ponga en marcha oficialmente
Volvemos al tema del coronavirus desde el Instituto Pasteur y la Facultad de Ciencias. La Cámara de la Industria Hotelera Turística. Para esta hora estaba previsto que el presidente Mujica y el presidente Evo Morales compartieran un acto en la sede del PIT-CNT. La policía prepara un operativo inédito durante el cambio de mando presidencial el próximo domingo. 2 hombres fueron asesinados a balazos en las últimas 12 horas en Nuevo París y Barrio Conciliación. Hoy el juez Gabriel Ogbanian procesó con prisión a otro hincha violento de Cerro por atentado. Vemos la actualización de noticias de la jornada. La jueza penal Dolores Sánchez Cualquier cosa absolvió a los... La jueza penal Dolores Sánchez Cualquier cosa absolvió a los... Buenas tardes, les doy la bienvenida a las noticias. Estamos viviendo días intensos para la institucionalidad. El presidente había dicho que quería después ir al encuentro de la gente que lo estuviera acompañando en esa jornada y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Temas que vienen en el próximo tramo de Subrayado. En minutos nada más, el presidente Mujica va a estar dando una conferencia en Chacra de Rincón del Cerro. Nos vamos ahora con otras noticias de la agenda local, la absolución de los enfermeros. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno, Carolina? En tanto, en el Liceo 2 de La Paz, un incidente con personas ajenas a la institución dejó a 2 alumnos lastimados. Ingresamos al capítulo policial con anos puesto de primaria para las extensiones agropecuarias. Lo hemos anunciado más temprano, Nicolás Lucich, la política, la social, la económica también, ¿verdad? Buenas tardes, les doy la bienvenida a las noticias. Otra tragedia de aviación conmueve a Europa. Y como suele ocurrir en estos casos, comienzan a conocerse anécdotas vinculadas a este episodio, como el de un equipo de fútbol sueco de tercera división. Se acaba de conocer que nuestro país también envió sus condolencias a las familiares de las víctimas y hizo llegar también a los gobiernos implicados esas condolencias, concretamente. Ingresamos ahora nuevamente en el capítulo policial con una información que tiene que ver con... Quinta zona de la ciudad, pero el ministro del Interior, Eduardo... Quinta zona de la ciudad, pero el ministro del Interior, Eduardo... Quiero decirles que ya viene Salven el Millón, luego Las Mil y Una Noches y Secretos y otros cálculos que se están haciendo que tiene que ver con cómo se posicionan los grupos adentro a la elección departamental. Buenas tardes, les doy la bienvenida a las noticias y cambiar el enfoque en la atención a los pacientes psiquiátricos. Qué bien lo hace, ¿eh? Hacemos una pausa, luego de la misma tendremos el análisis de los datos de inflación por parte de Nicolás Lucich. Y estamos recibiendo con mucho gusto a Nicolás Lucich para abordar... ¿Cómo puede seguir esto? Bueno. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. Con Subrayado, con Montevideo, con Canal 10 para informarles de todo lo que sucede. Llegan noticias del mundo de la música con Noelia Campo. De acuerdo a las temperaturas que estamos viviendo, da la impresión de que el verano se resiste a dejarle su lugar al otoño, 15 grados. Vemos ahora el resumen y actualización de noticias de la jornada. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional. Vemos ahora un avance de las noticias que vendrán después del capítulo deportivo que ya comienza. Repasamos ahora los titulares más importantes del día. Blanca, bueno, tantas actividades que intentaremos... Nos vamos con otros temas. Para esta hora estaba prevista la inauguración del Hotel Hilton Garden Inn Montevideo. Daniel Rodríguez, buenas noches. Estaban fuertemente armados, con armas largas y que tenían la cara cubierta. Y en algún momento también hay más noticias para compartir. El Sistema Nacional de Emergencias informó que hasta abril de 2016, este martes sus directores se reunieron en Argentina buscando conseguir el permiso correspondiente para operar. Animarán el próximo certamen que comenzará el 25 de enero en el Teatro de Verano. Nos vamos a otros temas. Jorge Larrañaga se reunió en la tarde de hoy con Pedro Bordaberry. Repasamos ahora los titulares más importantes del día. Información de último momento, el fiscal Juan Gómez acaba de confirmar, momentos aquí en esta zona de Montevideo se sienten todos los detalles de esta noticia, recordando que queda pendiente su comparecencia. Polémicas varias, concluyó y fue inaugurada. Nos referimos al puente sobre la Laguna Garzón. Muchas gracias. Esta entonces es una primera repercusión, reiterando cuál es este paquete de medidas que acaba de anunciar el ministro de Economía y también la ministra de Industria. Vamos a hacer una pausa, luego de la misma les traemos información. Personal de Interpol ya viajó a Suiza para cumplir con la extradición de Eugenio Figueredo. Determinó el presidente de la República a través de un decreto que será firmado el lunes. Buenas tardes, estos son algunos adelantos de los temas que estamos trabajando en Subrayado para compartir con ustedes en nuestra edición central minutos antes de las 19 horas.
Atención, hay cambios importantes en los topes de ingresos exigidos para acceder a una vivienda. El gobierno del hallazgo de hidrocarburos en Paysandú ha tenido repercusiones en diferentes niveles. Desde el gobierno se maneja el dato con cautela y se insiste enseguida. Hay más noticias para compartir. Este es uno de los problemas que... Sigue grave el adolescente Lucas Nahuel Sosa, de 10. Buenas tardes, estos son algunos adelantos de los temas que estamos trabajando en Subrayado para compartir con ustedes en nuestra edición central. Buenas tardes, les doy la bienvenida a las noticias. En las últimas semanas han sido varios los ataques de perros a personas. Hay más noticias para compartir. Violento asalto sufrió hoy un conocido comercio de Maldonado. Los padres de una niña de 11 años. La justicia dejó en libertad, pero emplazado. El Estado Mayor de la Defensa propone una nueva ley orgánica militar que, entre otros cambios, supondrá una extensión en la edad de la carrera para el personal subalterno. Declaró desde el mediodía en el juzgado de crimen organizado por las denuncias en torno a los negocios de ANCAP. Buenas noches, Blanca. Bueno, está por empezar esta conmemoración. Hoy una intensa jornada, pero sobre todo en Cataluña, donde el día comenzó con la declaración de independencia por parte del Parlamento. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, se reunió con la bancada del Partido Independiente. La Intendencia de Montevideo realizó más de 700 inspecciones por limpieza y música. El submarino argentino perdido en el Atlántico Sur reportó una avería en las... Hacemos la última pausa y enseguida venimos con más noticias. Cerrato y Centenario, aquí están. Y ahora nos vamos al contacto en vivo. Hacemos la última pausa y enseguida venimos con más noticias. Otra vez el barrio Casaballe es centro hoy de atención periodística. La Guardia Republicana se desplegó en gran número ante la amenaza de nuevos enfrentamientos entre bandas de criminales. Atención, atentaron contra la casa del ex vicepresidente de la República. El Ministerio de Salud Pública confirmó hoy el primer caso de dengue importado. Salud Pública alerta sobre la posible proliferación de mosquitos. Buenas tardes, les doy la bienvenida a las noticias. La mesa política del Frente Amplio tomó algunas decisiones en relación al tema Sendic. Primera comparecencia de un director de la empresa, en este caso fue Diego Labat, de Inclusión Financiera. Hay más noticias para compartir. Nos vamos a otros temas. La justicia ordenó pericia psicológica y psiquiátrica al capataz y al peón agredido en Salto. Para ampliar por estos días hay dos casos vinculados a... Viene también el deporte, compartimos un adelanto. Damos paso ahora a la cadena de radio y televisión de gobierno con un mensaje. Buenas tardes, les doy la bienvenida a las noticias. Atención, a partir de mañana, en comparación con la última encuesta de junio, 3 partidos que caen y uno que se mantiene igual. Venimos a la información local. El diputado frente amplista Darío Pérez anunció hoy que irá por la evaluación de la gestión del presidente de la República. Un equipo de Subrayado está en Asunción. Pero de hablar de fútbol hoy, Blanca, nada, no quieren. Lo adelantábamos hace minutos, el Papa Francisco ya, para saber si hubo encubrimiento del presidente argentino Mauricio Macri. En este caso concreto, intención de voto, Daniel. Exactamente, Blanca. Asesores, ¿cuál puede haber sido el motivo de la subida o la bajada, no? Hacemos la última pausa y enseguida venimos con más noticias. Desde la oposición se insiste en la necesidad de poner en marcha campañas de... Miles de residentes buscan conseguir lo necesario para soportar... Es todo lo que tengo para contarte. Hay más comensales para sacar a las caravanas y una joya que tenía encima. Internacionales. Hola, Nano. Primero como novios y después con ellos. ¿Serías capaz de llenar mi alma, mis anhelos? No lo sé. Pero
es preciso que seamos sinceros a tiempo para evitar desilusiones tardías. Si así fuera, ¿cómo te lo agradecería? Repasamos ahora los titulares más importantes del día. La comuna de Canelones ya quitó 20 chapas a vehículos. El Comité de Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Vemos ahora el resumen de noticias de la jornada. Nos encontramos mañana, para nosotros mañana es ahora. El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, anuncia su nuevo proyecto. Vamos con los datos del tiempo. Mañana viernes. Idea que tiene el trabajador alemán. Vemos ahora el resumen de noticias de la jornada. Más adelante entonces tendremos más deporte. Repasamos ahora los títulos más importantes del día. Buenas tardes, les doy la bienvenida a las noticias. El ministro Astori se refirió a la búsqueda de fondos para la rendición de cuentas. La Brigada Antidrogas encontró 1.513 pastillas de éxtasis. Para actualizarnos la información y ver finalmente cómo se dilucida este caso que fue tan conmocionante en su momento. Uno de los supuestos líderes de la banda que asaltó una remesa en el hipermercado Giantis. Fuerte movida de la oposición política en verano, la Comisión Permanente aprobó interpelar. En Estados Unidos, el Senado confirma a Mike Pompeo. El gobernador de Minnesota colapsó en medio de un discurso en Estados Unidos. La tormenta que golpeó la región también provocó la muerte de una mujer y sus 2 hijas en Argentina. En nuestro país, la Asociación Uruguaya de Candombe reclama que se triplique el pago por derechos de imagen de cara al próximo desfile de llamadas. La capacitación los formó en materia de procedimientos específicos para la tarea. El Ministerio de Trabajo detectó un aumento en el número de argentinos trabajando de manera irregular en la temporada de turismo. En relación a este caso, la jueza Julia Starico analiza el pedido de la Fiscalía de procesar a una mujer. La Intendencia de Maldonado va a realizar una obra que permitirá agilizar el tránsito precisamente hacia la barra de Maldonado. Nos vamos con otras noticias. Última pausa y enseguida venimos con más noticias. Buenas tardes, les doy la bienvenida a las noticias. Hay más noticias para compartir. Todo indica que se aclara uno de los crímenes más difíciles. Y comenzamos el capítulo policial con eso que decíamos que es uno de los crímenes. La policía de Maldonado cambiará la forma de actuar. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, quiere incorporar 2.000 efectivos a la Guardia Republicana. La Cámara Uruguaya del Libro inició un ciclo de difusión de los libros más vendidos en el país, en ficción por un lado y en no ficción por otro. El expresidente Tabaré Vázquez retoma esta jornada la militancia política en el Frente Amplio. Nos vamos nuevamente a Pueblo Castellano. Hacemos la última pausa y sigue más deporte aquí en nuestro noticiero. Allí el encendido del fogón y se realizó el izado de la bandera. Vamos ahora con los datos del tiempo para mañana jueves. Vemos ahora el resumen de noticias de la jornada. Ya viene Escape Perfecto, luego Coraje de Mujer, Flores de Cristal y más tarde la reiteración de la edición central de Subrayado. Muchas gracias por la compañía. Nos reencontramos mañana. Para nosotros mañana a esa hora. Gracias, Diego. Hasta luego. El presidente Luis Lacalle Pou recibió en Torre Ejecutiva a las autoridades del Ministerio del Interior. Hola, buenas tardes, Blanca. ¿Es así? El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, destacó la predisposición al diálogo. El presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, expresó estar totalmente de acuerdo con priorizar el diálogo. Miles de niños y adolescentes comenzaron hoy las clases en las escuelas públicas del país. El nuevo ministro de Salud Pública se refirió a la última decisión de su antecesor. Más adelante vamos a tener algunos aspectos del discurso del ministro de Salud Pública. Hacemos la primera pausa, luego de la misma llegan más. Como les adelantábamos, otros 3 militares pidieron pase a retiro. El gobierno debería hacerse cargo de la deuda que Venezuela mantiene con Conaprole. Por su parte, Luis Alberto Heber asumió como ministro de Transporte. El 2019 fue un año muy especial. Podemos hacer. Es ser cada vez más el canal uruguayo. El mundo atraviesa horas de tensión e incertidumbre por
por el COVID-19. Para eso debemos informarnos, seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y, lo más importante, confiable. El coronavirus nos pone a prueba como personas y como sociedad. Cuídate, cuidanos y, si podés, quédate en casa. Volvemos a nuestro país. La justicia falló a favor del escritor Diego Fischer. Se trata de una sentencia en segunda instancia que sienta un precedente para las obras de carnaval. Vemos ahora el resumen de noticias de la jornada. Ya viene Ahora Caigo, luego Coraje de Mujer, Flores de Cristal y más tarde la reiteración de la edición central de Subrayado. Muchas gracias por la compañía. Nos reencontramos mañana. Para nosotros mañana es ahora. Mejor así. Una uruguaya, muchos uruguayos. Regresamos ahora al contacto con nuestra compañera Claudia Varela. Repasamos ahora los titulares más importantes del día. El infectólogo Eduardo Sabio resaltó nuevamente la importancia de la higiene de manos. Quiero decirles que de un momento a otro se está esperando la información. Acaban de informar desde el Sistema Nacional de Emergencia que no va a haber de la presidencia. Venimos en minutos. Vamos ahora con los datos del tiempo para mañana miércoles. Simplemente a todos los televidentes que nos están viendo, con esta audiencia importante que estamos teniendo hoy, como todas las cosas en la vida va a pasar. Así que bueno, era un saludito, simplemente los dejo seguir. Bien. ¿No? Y que tantas veces pensé decirte, no me des órdenes. Estamos como siempre con todos nuestros móviles desplegados a lo largo de la ciudad. Afecta a la zona sur y suroeste del país con rachas de vientos. Volvemos ahora con Nano Fole. Y como les decíamos, Montevideo también está siendo afectado por este temporal de viento. La directora del Hospital de Clínicas advierte de aumentos de casos de COVID-19. Nos vamos nuevamente a Torre Ejecutiva. Daniel Rodríguez, te escuchamos. La jornada laboral de un médico, obviamente la tripulación sigue entonces en el crucero aquí. Vemos ahora un avance de las noticias que compartiremos más adelante en Subrayado. Y a propósito de este tema, Nicolás Lucich, vamos ahora con las principales cotizaciones de cierre. 6 personas más fueron detenidas por el caso de... Diego, buenas tardes. Autoridades y gremios de la educación firmaron un protocolo sanitario. Nos vamos ahora con noticias del capítulo policial y le damos la bienvenida a Aureliano Fole. Eso que ustedes veían en nuestra portada era la despedida del sanatorio. Científicos uruguayos del Instituto Pasteur y de la Facultad de Ciencias de la Universidad. Comenzamos con una información de último momento. Lamentablemente, siempre a estar en contacto con nuestros equipos dispersos en todo el territorio. Y nos vamos ahora con un adelanto de la información internacional con César Sanguinetti. 2 de los detenidos resultaron condenados como autores penalmente responsables de un delito de hurto agravado. A propósito de la información que dábamos al comienzo del noticiero, ahora nos vamos al contacto con Santiago Pérez. Cuando vuelvo de Brasil. Más detalles más allá de este conocimiento de la vera. Repasamos ahora los titulares más importantes del día. En el marco de la lucha y prevención contra el COVID-19, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, anunció que venderán. Hace minutos compartíamos con ustedes la respuesta que el presidente de la República le dio. Vemos ahora el resumen de noticias de la jornada. ¿Qué tal, amigos? Como ven, estamos todos con el estreno de Got Talent Uruguay. El temporal de la pasada madrugada causó estragos en varios departamentos, siendo Tacuarembó, 33 y Rocha los más afectados. Comenzamos con el desarrollo de la información en contacto con nuestros equipos móviles. Los gremios anunciaron su rechazo al cronograma anunciado por el gobierno para la vuelta a las clases presenciales en todo el país. La Universidad de la República retomaría en principio. Cambiamos radicalmente de tema, nos vamos al capítulo policial. Hacemos la primera pausa, luego de la misma estaremos entrevistando. Tras la viralización de un audio privado, un grupo de jóvenes recicló las colillas recolectadas en las playas durante el verano. Vamos ahora nuevamente a Torre Ejecutiva con Martín Les porque hay información precisamente. Hacemos la primera pausa, luego de la misma el presidente de la República se refirió hoy a la gente en situación de calle. Ya venimos. García en Subrayado.
El presidente participó hoy de los festejos por el centenario de June. Las prioridades son el pago de sueldos, la recolección de residuos y la asistencia alimenticia. El resumen de noticias de la jornada. Estas fueran este domingo. Equipos Consultores nos trae la última encuesta realizada entre los montevideanos por el aumento de estos focos de coronavirus. Más de 600 personas están en cuarentena en Montevideo. Ahora retomamos el contacto con nuestro corresponsal en Rocha, William Dialut. Hacemos la primera pausa. Hay especial expectativa por conocer los datos COVID. No es el caso, claro. No es el caso. Pero bueno, en ese caso, que fue un episodio final de la película el 27 de septiembre. Nos seguimos viendo entonces. Nos seguimos viendo con mucho Muchas gusto. gracias. Un placer. El intendente Cristian Di Candia llamó a defender el parque agroalimentario para los montevideanos. El expresidente José Mujica dijo esta noche durante un acto de apoyo del PIT-CNT a la destituida presidenta Dilma Rousseff: el Centro Cultural Federico García Lorca, ubicado en Pocitos, que pretende ser un pulmón de intercambio cultural y social del barrio, durante su discurso, el presidente Vázquez anunció que para fin de año 100.000 jubilados tendrán su tablet del Plan Ibirapitá. El Banco República se propone liderar el proceso de inclusión financiera, según explicó hoy su presidente, economista Jorge Polgar. Comenzó la exposición de ovejeros alemanes en la Expo Prado. Hoy compitieron las categorías de cachorros. El sábado lo harán los ejemplares adultos. La ANEP trabaja para contrarrestar las dificultades que tienen 200 jóvenes de zonas rurales. Más de 600 jóvenes uruguayos líderes en sus empresas participaron este jueves de un encuentro con expositores. Hacemos una pausa, luego de la misma llega el testimonio, la historia de vida, llega también el deporte, compartimos un adelanto. La familia sostiene, aunque no está aquí en Piriápolis, que hay. La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios tiene 800 morosos que adeudan una cifra cercana a los 700 millones de dólares. Hacemos una pausa y después nos vamos al cine con Jackie Rodríguez Estrata. Y ahora llegan noticias del mundo del cine con Jackie Rodríguez Estrata. Ya vienen uruguayos en el mundo, ¿Quién se robó mi vida?, luego Moisés y los 10 mandamientos, Púmbate, más tarde CSI Las Vegas y al cierre Subrayado Nocturno. Y luego otras localidades como Durazno también denunciaron ausencia de ayuda. Uruguayos y lo es, de hecho, en el mundo. Como les decíamos al comienzo, Subrayado conversó esta tarde con la Suprema Corte de Justicia en el CTI. Sí, te diría que hay dos personas graves. El complicado es el del pulmón, como decía. El complicado es el del pulmón, pero el delincuente a su vez. El deporte con toda la previa del fin de semana. Ya se sabe quién es la número 1 del tenis femenino. Vemos un adelanto. Otras noticias: el Poder Ejecutivo otorgará exoneraciones tributarias a los comerciantes de Dolores. Gana menos de 30.000 pesos al mes y el 43% ahorra menos de 1.000 pesos. Nos vamos con otros temas. Más de la mitad de los brasileños desaprueba la gestión de Michel Temer al frente del gobierno. La Cancillería uruguaya acaba de divulgar los reclamados monitoreos ambientales sobre la planta de UPM. Junto con algunas localidades del norte del país, fueron las zonas más afectadas por el temporal que comenzó este lunes. Y a la altura de José Ignacio, que fueron afectadas por los distintos temporales. Un empresario de 65 años fue asesinado en su apartamento del barrio Pocitos. El hombre recibió varios golpes en el cráneo entre las 12 y las 18 horas. Más adelante vuelve el deporte a Subrayado. Ahora repasamos los principales titulares del día. Los hechos quedaron registrados en una cámara de seguridad de la calle. En Aguas Dulces estaban alquiladas para esta temporada estival, según lo acaba de difundir la Cancillería uruguaya en acuerdo con el gobierno argentino. Última pausa y enseguida venimos con más noticias. Nos reencontramos mañana. Para nosotros mañana es ahora. Vamos a seguir en ese acto del doctor Larrañaga. Vemos ahora un avance de las noticias que compartiremos después del capítulo deportivo que ya comienza. La Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio está diseñando un nuevo plan nacional. Hoy en Subrayado Investiga presentamos un informe sobre prevención del suicidio. Una interpelación que hasta ahora no ha tenido debate entre los diputados. Habló
Bueno, ha sido un poco esa la presencia, y para redondear, Blanca, te digo que una de las respuestas, la presencia de todos los partidos El presidente Tabaré Vázquez y la comitiva oficial que encabeza están iniciando en estos momentos su segundo día en China. El ministro interino de Economía, Pablo Ferreri, aseguró hoy que Uruguay continúa teniendo problemas para facilitar negocios. Muchas gracias por la compañía. Nos reencontramos el lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Desde muy temprano, a través de las redes sociales, peatones y conductores habían alertado de las condiciones del tránsito. Martín, vamos a volver nosotros ahora sobre algunas de las cifras que dio el ministro del Interior, por ejemplo, lo que tiene que ver con... Muy buenas noches, Blanca. Así es, realmente nos enteramos. Realmente pareció una postal nevada, invernal. A partir del 1 de abril, la primera radio vuelve a ser la primera radio. Desde media tarde se está desarrollando en la sede de la Universidad Católica una jornada lúdica con la creación de juegos de mesa que cada día incrementa sus adhesiones. Vemos ahora un adelanto de las noticias que vamos a compartir después del capítulo deportivo que ya comienza. Hay intensas obras para la reapertura de la estación central de ferrocarriles. Está previsto que sea por el fin de semana del patrimonio, el 6 y 7 de octubre. Buenas tardes, les doy la bienvenida a las noticias. La información impactó fuerte a varios niveles. Durante toda la tarde sesionó el directorio de Antel con nuestro compañero Martín Les. Hola, Martín. Todavía está... De nuestra transmisión. Hasta luego, gracias. Al salir de una... Ingresamos al capítulo policial con Nano Fole. Sí, un escenario físico al menos, capuchas. Se está transformando en el ídolo de los niños, Jackie. Hacemos la última pausa. Repasamos ahora los titulares más importantes del día. Como les habíamos adelantado, duro pronunciamiento del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Una empresa multinacional puso en marcha un nuevo centro de operaciones en Canelones para reforzar la seguridad en Punta del Este durante la temporada de verano, con el turismo internacional y nacional. Se desarrolla a esta hora un acto ballista con la presencia del expresidente Julio María Sanguinetti. De noticias de la jornada. Y nosotros les decimos que llegamos hasta aquí. Muchas gracias por la compañía. Para nosotros mañana es ahora. Es un estado de exposición y de colocar el tema en la agenda cuando en realidad habría que preocuparse de la violencia que tiene la sociedad. Los manifestantes consideran que es insuficiente y convocaron nuevas movilizaciones. En México, el Poder Judicial se enfrenta al flamante presidente Manuel López Obrador por recorte de sueldos. Los datos surgen en el Congreso Uruguayo de Cardiología que se realiza en Montevideo. En promedio, en Uruguay mueren 13 mujeres por día por enfermedades cardíacas. Tendrá actividades gratuitas para toda la familia. Nos vamos al encuentro del equipo de nuestro noticiero que estuvo en el Ministerio de Trabajo. Es una pregunta interesante, Blanca, porque ese porcentaje está por arriba de lo que también está el IVA, hay costos de seguro. Conducta de los uruguayos. Vamos con las principales cotizaciones de cierre. Ahora el resumen de noticias de la jornada. En tanto, en Uruguay la inflación de agosto fue apenas más baja que en el mismo mes del año pasado. Definitivamente esos trámites que tienen que ver con las personas deberían estar accesibles en la web para todas las oficinas públicas en los que se requiera esa información para evitar este tipo de trastorno. Y defendió el proyecto de López Mena para el dique Bagua. Un avión procedente de Dubái fue puesto en cuarentena este miércoles. Hacemos la primera pausa, luego de la misma atención. Trabajo en conjunto realizado por varias dependencias policiales de Maldonado. La tormenta tropical Gordon tocó tierra en la noche del martes en la costa estadounidense del Golfo, provocando destrozos. Repasamos ahora los titulares más importantes del día. Última pausa y enseguida venimos con más noticias. El Ministerio de Salud Pública establecerá una nueva prioridad en medicamentos de alto costo.
Tras regresar de su visita oficial a China, el canciller Rodolfo Noboa calificó de excelente. Nos reencontramos mañana. Para nosotros mañana es ahora.